Bueno, chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar porque tenemos mucho por hacer el día de hoy. Como les mencioné recién en el grupo, vamos a estar preparando un trabajo práctico y va a ser justamente basado en la clase que vamos a ver hoy. Ya saben que en esta clase es modular y tenemos poquito tiempo, entonces el trabajo práctico se va a entregar el último día, o sea, el 28. Y yo estaba hablando con los coordinadores, con Fernando especialmente, y después me dijo que después del 28 podemos tener un examen. O sea que el 28 es nuestra última clase, pero después yo le programo nomás el examen, ustedes rinden, ¿verdad? Van a tener un tiempo de hasta cuándo rendir, ¿verdad? Pero el 28 sí o sí es nuestra última clase, me estaba comentando él, ¿sí? Y por supuesto, a ver un poco, el 28 que va a ser la última clase, entonces vamos a dar nuestra clase, van a entregar su trabajo práctico y vamos a hacer un súper mega repaso, ¿verdad? De lo que vamos a ver en nuestro examen. ¿Se entendió? Por eso vamos a aprovechar nuestro tiempo y ya vamos a estar empezando. Bien, nuestro tema de hoy, vamos a ir primero a la plataforma para hablarles un poquito al respecto. Ahí está. Bueno, nuestro tema de hoy, aquí justito salió todo. Acá estamos en lección 2. Vamos a ver un poquito más esto. Vamos a estar hablando en general de autores y obras. Acá justamente está trabajo práctico, después les voy a hablar bien de esto. Entonces, tenemos autores y obras. Antes de abarcar lo que es autores y obras, entonces nosotros vamos a ver un poquito de contexto al respecto. Ahora sí ya vamos a nuestro contenido. ¿Cuál es el contexto? El contexto es justamente lo que estamos viendo acá. ¿Cuál es la importancia de la literatura inglesa en el mundo? De hecho, que esto ya pudimos hablar en la clase pasada de una forma más generalizada, ¿verdad? Sin embargo, acá ya vamos a ver un poquito más específico, ¿verdad? Entonces, empieza así con esta pregunta, ¿verdad? La cual podemos responder, que ya sabemos que es literatura inglesa, es una de las principales en el mundo. ¿Por qué? Porque además de ser principal, es la más antigua. Con eso empezamos entonces hablando de la importancia, la antigüedad que tiene esta. Y uno de los grandes ejemplos es el poema Whiffle, que es un poema épico, una de las primeras obras en inglés antiguo y de la que se tiene registro. Por supuesto, seguramente habrá habido más, pero lo que se tiene registro es de Beowulf y que fue, vamos a decir, se calcula más o menos entre estos años, el año 975 y 1025. Se dan cuenta de la importancia que tiene la antigüedad de esta obra, ¿verdad? Es un poema épico, por supuesto que perdura hasta ahora, ¿verdad? Bien, entonces, acorde a esto, ya sabemos que miles, o sea, todos los escritores del Reino Unido utilizaron a Beowulf, ¿verdad? Como una gran influencia para sus obras. Por ejemplo, incluso podemos nombrar autores británicos, ¿verdad? Que fueron reconocidos con el Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, tenemos a Rudyard Kipling en 1907, Kazuo Ishiguro, que es de ascendencia japonesa, fue el más reciente, en 2017 él tuvo el Premio Nobel de Literatura, pero es de ascendencia japonesa, pero es de nacionalidad británica. Entonces eso le avala nuevamente que está dentro de autores de forman parte de la literatura inglesa, ¿verdad? El Reino Unido. Por supuesto que ya sabemos que año tras año siempre se lanzan libros, bestsellers, y por supuesto que vamos a encontrar autores británicos. Y de hecho, de nuestros favoritos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a J.R.R. Tolkien, que es el autor de Lord of the Rings, Señor de los Anillos, J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter. Entonces, año tras año vemos que sí, nunca van a faltar autores, especialmente de ahí, ¿verdad? Porque vamos a decir que es la cuna de toda la literatura.
sinceramente hablando, es la cuna, ahí nace todo. Bien, dicho toda esta pequeña introducción, ahora vamos a los autores que son imprescindibles en esta área. Por supuesto, número uno siempre va a estar William Shakespeare, vamos a decir que es el papá de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente como dice acá, hablar el inglés es hablar de William Shakespeare, así nomás como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo una gran influencia, ¿sí? Ya habíamos hablado en la clase pasada que William Shakespeare, por ejemplo, empezaba con obras teatrales, pues también tenía el dote de dramaturgo, también por supuesto que fue poeta, y por supuesto que siempre va a ser materia de discusión y análisis en todo, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tienen obras maestras. Ya le había comentado justamente del, ¿cómo se llama? Del apodo que se le da a los dramas, que se le dice tragedia shakespeariana, ¿verdad? Eso a consecuencia justamente de el género que abarca William Shakespeare y también el tipo, la clase de argumento y de giros que dan todas sus obras. Y las principales y las más famosas, por supuesto, que son Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo and Juliet, King Lear y hay sonetos, ¿verdad? Que serían poemas también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Hamlet. Si vamos a comparar a Hamlet, una versión actual sería más o menos como El Rey León. El Rey León es totalmente basado en Hamlet. Absolutamente. Entonces les recomiendo que puedan leer un poquitito Hamlet y por ahí si ustedes ya vieron la peli El Rey León, ya van a poder comprar. Macbeth, por ejemplo, voy a hablar un poquitito, o sea, recortito de esto, ¿verdad? Macbeth, por ejemplo, se trata justamente bueno, vamos a decir de una pareja, más, para mí, a mi punto de vista, más de una pareja. ¿Por qué? Porque al final es la esposa la que hace todo ¿cómo se dice? En esa obra, ¿verdad? Porque es la que cambia de parecer al marido. Tenemos un marido sumiso y de repente se convierte este marido y empieza a acabar con todo, ¿verdad? No le quiero tampoco spoilear, no le quiero contar todo. Y Otelo se trata justamente de uno de los dramas psicológicos, porque digo psicológico porque trata de algo que actualmente se maneja mucho, el tema de los celos, lamentablemente los feminicidios, absolutamente esto es algo que realmente toca, ¿verdad? Por más que sea ficción. Romeo and Juliet, ¿quién no habrá escuchado de Romeo and Juliet, Romeo y Julieta? Hay millones y millones de versiones, incluso, como se dice, en Chavo, Chespirito tenían esta versión de Julio y Rumieta, se llamaba. Re simpático era. Y King Lear también, el rey Lear. Y tenemos que también recordar que, bueno, vamos, sí o sí hay versiones en inglés, ¿verdad? Y por supuesto que es lo recomendable para ustedes, alumnas de este curso, que puedan ver justamente estos mismos textos en inglés, ¿sí? Eso le va a ayudar justamente también para ampliar su léxico, su vocabulario, ¿verdad? Por sobre todo. ¿Cómo era que me dijo? Ay, pero yo no entiendo ni una palabra. Bueno, está bien que no entiendas, pero la práctica es lo que hacen. No es que de una vez nosotros ya vamos a entender, nadie nace entendiendo, sino es practicando, practicando, practicando. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de William Shakespeare, la verdad que es uno de mis preferidos, ¿verdad? Pero vamos a seguir un poco. Tenemos con Samuel Beckett ahora, hablando un poquitito de él. Cultivó géneros como la dramaturgia y la poesía también, al igual que Shakespeare, ¿verdad? Y acá la característica no era el drama, sino lo absurdo. Como se dice, lo que no tiene sentido, ¿verdad? Como dice acá, sus novelas y obras de teatro son ilógicas. Nuevamente, como dije, no tienen sentido. Y lo que trata de mostrar es que el ser humano no tiene pies ni cabeza, digamos. O sea que no tiene sentido, ¿verdad? Lo que piensa, lo que siente un ser humano, ¿verdad? Su libro más conocido es Waiting for Godot. Recordemos que debido a todo esto, ¿verdad? Sus obras y sus novelas se recomiendan especialmente para estudiantes avanzados de inglés, porque nuevamente vuelvo a repetir lo que dije recién, ¿verdad? Por el vocabulario que tiene, ¿sí? Tiene mucho vocabulario que roza, vamos a decir, el inglés
antiguo, ¿verdad? Al igual de que Shakespeare, porque todos son inglés antiguo, van avanzando. De hecho que hay ¿cómo se dice? Hay rumores que dicen, ¿verdad? Que Shakespeare inventó el idioma inglés actual. Son rumores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque añadió vocabularios nuevos que no existían. Recordemos que estamos hablando de una época antigua, ¿verdad? Ahora vamos a ir avanzando por época. Ya vamos con Charles Dickens, también es otro autor muy, pero muy reconocido. Tenemos, este era muy conocido en la época victoriana y la verdad que no tiene un género así definido, ¿verdad? Como el anterior acá trataba lo que es, lo que no tiene sentido en la vida. Sin embargo, Charles Dickens no tenía un género definido. Entonces vamos a decir que tenía variados temas y estilos, ¿verdad? Pero de igual manera, estos estilos fueron lo que lograron que sus obras puedan ser reconocidas hasta hoy día. Por ejemplo, tenemos el caso de Oliver Twist, es una obra muy conocida que trata, eh, como narra acá, ¿verdad? De toda la clase baja de Londres, las violencias, calles, orfanatos, ¿verdad? Cosas que incluso podemos comparar con hoy en día, ¿verdad? También tenemos David Copperfield, que más que nada sería una autobiografía, ¿verdad? Bueno, al igual que los anteriores, estas obras también están adaptadas para un inglés intermedio y avanzado. Entonces, como dice acá, pueden leer sin problema los libros de Dickens, ¿verdad? Y acá está una de mis autoras preferidas, Jane Austen. Mujer que no ama a Jane Austen, no sé, no merece ser mujer, vamos a decir. ¿Por qué? Porque es una de las más populares y una de las más precursoras, ¿verdad? Del movimiento femenino de las novelas en Reino Unido. No necesariamente va en, ¿cómo se dice? No necesariamente va por la parte política, nada por el estilo, sino que su género más bien fue el romance. Pero ¿por qué estoy hablando? Estoy enfatizando la parte política, porque estoy hablando de feminismo. Pero en este caso me refiero a que tengamos en cuenta que hasta hoy en día existe el machismo, chicas, ¿verdad? Saben bien ustedes eso, ¿verdad? Lastimosamente es así. Hello, welcome. Y como estaba diciendo, ¿no escuchas? A ver, ¿ustedes me escuchan, chicas? ¿Me escuchan? Mariana dice que me escucha. Diana, Cintia, no, dice Diana. Mariana dice que sí. Yo veo que Cintia y Diana no tienen audio, pero Mariana sí tiene audio. Mariana me puede escuchar. A ver. Mariana, vos te quedas porque vos sí me puedes escuchar, pero yo veo que las chicas, tus compañeras, no tienen audio. No figura su audio. El tuyo sí figura tu audio. ¿Será que le puedes comunicar eso por mensaje a las chicas para que tengan en cuenta? De igual manera, esto se graba por suerte, ¿verdad? Ahora, pues si entran, ahí le veo otra vez a Diana. Ok. Ahí le veo a Diana, pero veo que no tiene audio otra vez. Voy a escribirle un poco en el grupo.
Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. ¿Qué dice? Ya salí, volví a ingresar. Bueno, ¿será que les puedes decir a tus compañeras que escuchen mi audio que envié en el grupo? Mariana, te voy a agradecer. Qué raro que no puedan escuchar. Bueno, voy a continuar porque después ya pasa rápido el tiempo también. Bueno, estamos hablando de Jane Austen, como le estaba diciendo, una de mis autoras preferidas. Acá justamente podemos encontrar que sus novelas son conocidas por tener historias con moralejas que representan el punto de vista moral, el actuar de sus personajes. Generalmente trata de eso, ¿verdad? Pero con énfasis romántico, ¿verdad? Y la publicación más conocida es Pride and Prejudice, o sea, Orgullo y Prejuicio. También escribió novelas como Mansfield Park, Emma, Persuasion, y hay historias cortas también. Bueno, el inglés que maneja las historias de Jane Austen, vamos a decir que parten de un nivel intermedio y avanza, sigue avanzando. Entonces, muy recomendable para alumnos que están empezando, ¿verdad? Y nos vamos ahora con Emily Bront. Bueno, Emily Bront, vamos a decir que era la antítesis de Charles Dickens. ¿Por qué? Porque esta era justamente, Charles Dickens escribía para hombres, Emily Bront para mujeres, entonces luchaba por su parte, ¿verdad? De igual manera, ella logró reconocerse, por ejemplo, tenemos obras de ella como Wuthering Heights, Alice Bell, y todas son consideradas obras maestras. Por supuesto que esto también está al mismo nivel de inglés, en este caso intermedio, al igual que Jane Austen. Siguiendo con las autoras, tenemos a Virginia Woolf, Virginia Woolf, mejor dicho. Esta autora, por ejemplo, se basó más en lo que es social e histórico. Uno de esos ejemplos son Arnold de Swan, que es un ensayo, ¿verdad? Esto sí es feminista. Hace rato estoy hablando de Jane Austen que representaba feminismo, pero representaba en el contexto de que ella luchaba por su parte, ¿verdad? No en el contexto de su obra, porque en el contexto de su obra era más bien romántico, vamos a decir. Romántico, moral, fábula, etcétera. Sin embargo, Virginia Woolf sí se basó más en un contexto político, ¿verdad? Porque ella formaba luego parte del movimiento feminista, ¿verdad? Acá justamente Eso sí. tenemos un... Ahí le escucho a alguien. Ahí está Cintia. Ahí ya me puede escuchar Cintia, ¿verdad? Y ahora te escucho. Muy bien. Teacher, Era ¿será por que el le audio. podés, para que no te haga mucha interferencia, porque yo tengo mucho ruido acá en mi casa? No puedo nomás Sí. apagar. Ah, bueno, ¿quieres que te ponga música? Si le podés dar, que nosotros, es claro, entonces nosotros levantamos la mano y cuando queremos hablar nomás para poder escuchar mejor. Listo, ya está. Ahora falta Diana nomás que ande su audio. Ahí veo que entró, pero veo que no tiene audio. Bueno, vamos a seguir porque hay mucho por decir y poco tiempo. Bueno, como estaba mencionando, entonces Virginia Woolf tenía un contexto más político, fue una de las primeras feministas, ¿verdad? Como estábamos diciendo. Y acá podemos encontrar inglés intermedio, pero también avanzado. Y también con vocabulario y bagaje cultural. Tenemos otro tipo de léxico, ya también ahí, ¿verdad? Es mucho más avanzado que los anteriores que Emily Bront y Jane Austen. Después nos vamos con J.R. Tolkien, que ya hace rato ya mencionamos que era el autor.
Es, mejor dicho, el autor de Lord of the Rings, Señor de los Anillos, de Hobbit también, el Hobbit. Y a mí, por ejemplo, me encanta la serie de Los Señor de los Anillos, espectacular. O sea, no la serie de películas, incluido el Hobbit, ¿verdad? Un poquito largo nomás, ¿verdad? Pero me fascina bastante la cantidad de personajes y fantasiosos que pueden haber. Y por supuesto, el detallismo, como menciona acá, que tiene. Cada detalle es impresionante. Vamos ahora al siguiente, otro de mis autores preferidos, Sir Arthur Conan Doyle, porque él fue coronado Sir, o sea, bajo la reina, ¿verdad? ¿Qué fue tan importante en que hizo Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes, Elemental, mi querido Watson, fue una de sus obras más importantes. Se ha hecho películas, series hasta el momento de justamente esa obra, por más que haya sido solamente un solo, ¿cómo se dice? Habló de Sherlock Holmes, tiene muchas obras de Sherlock Holmes, pero solamente se trataba de Sherlock Holmes, lo que hacía Conan Doyle, ¿verdad? Pero por más que solamente se trataba de Sherlock Holmes, pueden darse cuenta que hasta ahora perdura, ¿verdad? Más, yendo un poquito más actuales, ahora nuevamente vamos con las mujeres, tenemos Agatha Christie y Mary Shelley. Agatha Christie ha sido reconocida como, vamos a decir, como una especie de Stephen King. Stephen King, justamente Estados Unidos, de terror, pero ella es más de misterio, de crímenes, sí, crimen policíaco especialmente. Y es impresionante, pero ella tiene 65 novelas policíacas. Impresionante la cantidad de obras que ella tiene. Se había hecho en los 80, creo que se había hecho una serie de las obras de ella, ¿verdad? O sea que se veía en la televisión, ¿verdad? Ahora por último nos vamos con Mary Shelley, que al igual que Emily Bront, también triunfó en el mundo literario. ¿Y qué fue su gran obra? Pues Frankenstein. Justo ahora que vamos a entrar a Halloween, va a estar re de moda Frankenstein nuevamente. Y ya sabemos que se ha hecho millones de producciones al respecto. Muy bien, vamos a pasar un poco al siguiente tema que seguimos hablando de autores y obras. Acá, sin embargo, vamos a ver una cronología, o sea, tipo un timeline, y vamos a ver los autores, las obras, pero todos por época. Empezamos primero, ¿qué dijimos? Beowulf, ¿se acuerdan que es el manuscrito más antiguo que existe? Y que por supuesto abarca el inglés antiguo. También tenemos The Anglo-Saxon Chronicles, crónica anglosajona. También vemos acá, vemos obras. Primero vemos por época, ¿vieron? Título, época. Primero las obras en inglés castellano y vemos también el autor o autores. Vamos a ir bajando. El poema Battle of Medal, Camel Hymn, Himno Canon. Bed, que es conocido como el Santo Beda el Venerable, Rey Alfredo el Grande. Wolf, no hay mucha información al respecto. El poema Wolf and Idweser, el poema de Dream of the Root. La mayoría en esta época fue poema, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Obras muy cortas, por cierto, a excepción de Beowulf. Tenemos The Phoenix, libro de Vercelli. Recuerden que también tenían influencias italianas, griegas y por supuesto las influencias anglosajonas, ¿verdad? Acá tenemos influencia italiana, eso ya habíamos hablado en la clase pasada. Nos vamos a la siguiente época que es la literatura medieval, abarca 1066 a 1500. Geoffrey Chaucer, que es el padre de la poesía inglesa. ¿Por qué? Porque de ahí nació The Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury, The Book of the Duchess, el libro de la Duquesa, Annelida and Arts, The House of Fame, la Casa de la Fama, Paramount Falls, The Legend of Women, la leyenda de las mujeres buenas, y Troilus and Cresside. Luego tenemos la grafía, The Life of St. Audrey, Wycliffe Bible, que no hay mucha información al respecto, The Romance of Horn,
Vamos a ir bajando. Tenemos acá el autor de John Gower, que creó The Mirror, All the Moon, Workman and Confession Man. Este, sí, por ejemplo, es de influencia francesa. Nuevamente les vuelvo a recordar que la literatura inglesa tuvo mucha influencia de sus países vecinos, vamos a decir, ¿sí? Llegamos entonces a la época del Renacimiento y Reformación. Vamos a leer la mayoría, no todos, porque ya saben que es un poquito larguito, ¿verdad? Bien, acá por ejemplo, esto empieza en 1500, 1660, digamos, ¿verdad? Tenemos The Book of Common Prayer, Thomas Wyatt, autor de Call of the Venus y Todd Massilley, Henry Howard, Los Cavaliers, o sea, The Cavaliers, que era un grupo de poetas, ellos eran Robert Herrick, Richard Lovelace y Thomas Carroll. Ellos hicieron este grupo y a la vez creaban sus obras Sperry, To Althea, From Person, A Rapture, etc. Vamos a ir bajando con Sir John Suckling. Tenemos acá sus obras, fragmentos de poemas. Y ahora nos vamos hacia la literatura isabelina. Acá tenemos varios autores. Acá nace justamente nuestro principal eje de la literatura inglesa. Antes de él podemos verle a Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, Thomas Campion, Court of Book, que es un libro escrito por Sackville and Norton. Acá vemos muchas obras de Shakespeare, los sonetos por último, porque tiene varios sonetos. Luego de él tenemos a Thomas Dekker, John Fletcher. Ya ven que van creciendo las obras. A medida que pasan las épocas, van creciendo las obras. Van, por ejemplo, acá, un autor, una obra. Después, un autor, dos obras. Un autor, tres obras. Y así va creciendo, ¿verdad? Luego llegamos a la literatura jacobea, donde tenemos nuevamente a William Shakespeare, con las más grandes obras de toda su historia, ¿verdad? Ben Jonson, Thomas Kidd, John Webster, The Crane, George Hobsbawm. Ahí ya empezamos también con la Biblia Reina Valera, que fue en la época de King James. Ahí justamente se creó su Biblia. También habían poetas metafísicos. Metafísico se refiere a lo que habla sobre la espiritualidad, ¿sí? Recordemos que en la clase pasada justamente estamos hablando al respecto que había una época en donde se peleaba la sociedad con la iglesia, ¿verdad? Y justamente estas obras fueron creadas por estos precursores, ¿verdad? Ya tenemos John Donne, George Herbert, y nos vamos bajando hasta llegar hasta 1700. Tenemos a John Milton, a Rabelais, John Bunyan, John Dryden, como ven, muchas obras cada uno. William Wycherley, George Etheridge, William Coleridge, John Barbour. Vamos a ir bajando. Acá tenemos más autores nuevamente. James Thompson, Edward Young, incluso el Papa Alexander Pope, Samuel Richardson, Daniel Defoe, George Lillo, Coley Cyber, Joseph Edison. Nos vamos a la época del sentimentalismo y sensibilidad, que justamente así se llama una obra de Jane Austen. Tenemos otra vez a Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, Richard Priestley, Lawrence Stern, Francis Barney, Thomas Gray. Entramos ahora al romanticismo. Esto es un prerromanticismo, vamos a decir. Y ahora nos vamos al romanticismo. Acá justamente entra Mary Shelley, que estamos hablando hace rato. John Keats, nos vamos por más. Tenemos otra precursora, Charlotte Turner Smith. Y por supuesto, Jane Austen, que ya les mencioné varias veces, ¿verdad? De ahí nos vamos a la literatura victoriana, que hasta el siglo XX. Acá tenemos las hermanas Bronte, que son Jane Eyre, que fue escrita por Charlotte Bronte.
Y Wuthering Heights, o sea, Cumbres Borrascosas, que fue escrito por Emily Bront. Las dos son unas obras de arte. Charles Dickens, que ya habíamos hablado hace rato, Thomas Hardy, William Makepeace, Oscar Wilde es otro de los grandes autores. Tenemos acá, tenemos acá justamente una obra que fue, bueno, la mayoría de las obras que vemos acá sí o sí vamos a encontrar películas. The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, The Importance of Being Earnest, la importancia de llamarse Ernesto, muchas obras, ¿verdad? Vamos a ir bajando, ya tenemos muchos más autores y llegamos finalmente a la literatura moderna. La verdad que hay un poquitito más, ¿verdad? Acá donde empieza, ¿verdad? La literatura moderna, mejor dicho. Henry James, Robert Brooke. Acá está uno de los grandes autores, H. G. Wells, que creó, por ejemplo, The Time Machine, La máquina del tiempo, y The War of Worlds, La guerra de los mundos, que hay un gran contexto detrás de esto. Lamentablemente no vamos a poder abarcar todo, ¿verdad? Pero estaría bueno que ustedes pudieran ver por su parte. Virginia Woolf, que estamos hablando hace rato. Agatha Christie, también estuvimos hablando de ella. De Samuel Beckett, que también estuvimos hablando. Y llegamos al postmodernismo que abarca hasta esta época, hasta la época del 2000, ¿verdad? Acá hay unos cuantos, o sea, unos poquitos, pero, eh, bueno, de hecho que hay más, ¿verdad? Pero es como que va creciendo, ¿verdad? Bien, esta parte entonces estuvimos viendo por época. Vamos a ir a la siguiente parte. Bueno, acá vamos a hablar un poco de las obras que estuvimos recién. Hay muchísimas. Impresionante todo lo que hay. ¿Se dieron cuenta? Fue todo un tema para mí poder elegir algunas, porque si es por mí, elijo todas, ¿verdad? Pero fue todo un tema y traté de elegir lo más eh, recomendable y lo más clásico, lo más famoso, vamos a decir. Bueno, entonces esta es una selección de algunas de las obras más destacadas de toda la historia, ¿sí? Y por supuesto que actualmente se encuentran en el mercado. El primero que tenemos acá es Cumbres Borrascosas. También hubo una película de esta. Acá nos muestra la sinopsis. Ya habíamos hablado que la autora Emily Bront, la sinopsis, nos habla de Heathcliff, que es un joven huérfano. No tiene dinero, no tiene educación, no tiene nada. Y por la otra parte habla de Catherine, que es totalmente lo contrario, ¿verdad? En este caso es de editorial Alba. Se puede encontrar en Amazon. Después hablamos también de Charles Dickens. Una de sus obras más importantes, para mi gusto, por ejemplo, fue Grande Esperanza. En esta, por ejemplo, habla de un joven, ¿verdad? De un muchacho que se llama Pip, también es huérfano igual que el anterior, ¿verdad? Y que pasa por muchas travesuras, entre ellos conocer a una mujer adinerada, en este caso se llama Miss Havisham. La editorial es Catedral, no dice acá, ¿verdad? También van a encontrar en Amazon. Acá tenemos otro de Thomas Hardy, que se llama Lejos del mundanal ruido. De hecho que esta fue la cuarta novela de Thomas Hardy, ¿verdad? Pero es el más famoso, ¿sí? Y tiene ¿cómo se dice? Un énfasis romántico, por supuesto, ¿verdad? Vamos ahora con Lord Jim. El autor es Joseph Conrad. También habla de un muchacho, en este caso, que es un muchacho muy idealista, que soñaba con muchas cosas, un soñador. No le quiero spoilear, por eso no les hablo tanto de eso. Nos vamos ahora con Middlemarch, fue escrita por George Eliot, que habla de Dorothea Brooke, que como pueden ver la mayoría trata así de gente que supieron superarse, ¿sí? Más o menos, esa es la idea central
la mayoría. A excepción de aquí, ¿verdad? Que perdón, en Orgullo y Prejuicio habla sobre una familia de chicas. Esto también tiene una película. En la familia de chicas hay una que resalta más, que es Elizabeth, ¿verdad? Que se enamora y después ya pasan muchas cosas. Por último, Romeo y Julieta, que está más que dicho su sinopsis, ¿verdad? La rivalidad y amor al mismo tiempo. Bien, ahora voy a hablar un poquitito del trabajo práctico, a qué se refiere. Ya vieron lo que estuvimos, nuestra lección de hoy. El trabajo práctico justamente se va a basar algo de eso. Vamos a ir por la plataforma. Ahí está. Realizar un timeline de autores y obras. Por lo menos 10. O sea, ustedes van a ver los autores que estuvimos viendo y las obras que tenían esos autores. ¿Qué van a hacer? Por época van a poner así como teníamos en el primero. A ver, un poco vamos a mostrar. Así, ¿verdad? Por ejemplo, de la literatura antigua, yo voy a elegirle, por ejemplo, a fulanito, con la obra tanto, uno, a ella cuenta uno. En la siguiente, a fulanito de la obra tanto, hasta llegar a 10. Y si es posible, luego a mí me gustaría ver algo de gráficos, ¿verdad? Yo soy una persona muy visual, me gustaría ver algo de eso. Y tengan en cuenta que tienen que mencionar los géneros y sinopsis de estas obras. Sinopsis se refiere a qué trata su obra. Por ejemplo, como veíamos recién, de qué se trataba Romeo y Julieta, de qué se trataba Orgullo y Prejuicio. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestra fecha para entregar. Y pueden hacer en Word, PDF, PowerPoint, como a ustedes les parezca mejor. No hay problema con eso. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, chicas? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, Decime.